Doc, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien, por Vos suerte. sabés que todavía hay gente en la calle que me dice, pero escúchame, pero el doctor tiene su veterinaria y demás. Sí, también es parte societaria del Centro de Derivación Veterinaria. Y me siguen diciendo, bueno, pero ¿qué diferencia tiene la veterinaria con un centro de derivación veterinaria? ¿Qué estudios se hacen en un lado? ¿Qué estudios se hacen en el otro? Una de las principales diferencias, les digo, que está permanentemente abierta el tema de la atención, 24 horas, en donde también los profesionales de cabecera derivan para ciertos análisis. Entonces les explico eso. Entonces me dicen, ¿y qué análisis se hacen en el centro de derivación veterinaria? Ah, bueno, para eso le voy a preguntar al doctor cuando venga. Vamos a traerlo y le preguntamos en vivo y en Sí, directo. sí. ¿Qué análisis se hacen a diferencia? A ver. Sí, siempre charlamos de lo que es la cuestión de la veterinaria propia, donde es una atención de tipo básica, primaria, de esos pacientes que están relativamente sanos y que van al consultorio y casi que entran caminando por sus propios medios. Digamos que uno es un consultorio ambulatorio y el otro sería la internación, algo así. Sí, o el sea, hospital. pongámosle algo así. A ver. En el tema de la internación de la clínica, de lo que es el centro de derivación, ahí estamos hablando de otro tipo de pacientes. Sí. Estamos hablando de pacientes donde muchas veces entran en brazos, de acuerdo al tamaño del dueño, o con alguna camilla improvisada. Estamos hablando de pacientes que siempre entran con un alto riesgo de vida. O sea, porque son pacientes que tuvieron un accidente en la calle, fueron atropellados por algún vehículo, pueden haberse peleado con algún otro perro de algún vecino, son perros que pueden tener algún tipo de desgaste orgánico propio del transcurso de los años. Claro. Entonces, bueno, estos pacientes muchas veces necesitan una atención inmediata. Esta atención inmediata, de alguna manera, necesita una clasificación del paciente. O sea, ¿qué es lo que el paciente está funcionándole mal? ¿Está? Entonces, el poder hacer algún tipo de análisis y poder resolver a ese paciente o atenderlo con una agilidad importante hace una gran diferencia. Claro. O sea, nosotros podemos hacemos laboratorio de rutina con los pacientes y tenemos análisis en 24, 48 horas. Existe eso. O sea, hay laboratorios que el fin de semana no van a trabajar en Paraná. O sea, no hay muchos laboratorios de urgencia que te procesen muestra. Ni para humanos. Ni para humanos. Ni para humanos. El domingo no te van a trabajar. El lunes y el martes yo estoy lleno de notificaciones de que van a estar cerrados. Te comiste ahora, este fin de semana largo. Entonces, si a tu perrito le pasa algo, a tu gato le pasa algo, ¿qué hace? Nada, esperar que se la arregle solo. Nosotros en el Centro de Derivación Veterinaria contamos con un laboratorio propio. Ah, mira. Ese laboratorio propio nos permite tener una agilidad en el proceso de las muestras y en los resultados que nos hace un cambio tremendo en los resultados de cómo abordar al paciente. ¿Está? Para que vos tengas una idea, nosotros en 1 hora tenemos los resultados. 1 hora. 1 hora. Y si la muestra la estoy tomando que haber nacido perro, porque la verdad en la misma veterinaria, claro. O sea, los tiempos se acortan un poco más todavía, porque no tengo que sí. mandar la muestra a ningún lado, no tengo que hacer ningún tipo de envío, no me lleva ningún tipo de trastorno, ninguna posibilidad de que se pierda la muestra porque pasa. Claro. O sea, las muestras cuando se trasladan de un lugar al otro se pueden extraviar, se pueden contaminar, se pueden de alguna manera dañar. Bueno, en el centro de derivación, al tener el laboratorio propio, tenemos todo eso de alguna manera cubierto para que no suceda. Tenemos alta, te diría, capacidad para esas muestras hacerlas inmediatamente. Está buenísimo. Y esto hace que el paciente sea como que privilegiado. Un sanatorio. Cuando te internas en terapia intensiva, que te hacen todo en el lugar y más rápido. Y es comparable con una terapia intensiva. Exactamente. O sea, realmente es como que hay que tener en cuenta lo que es una emergencia, exacto, una urgencia y una consulta de rutina, ¿no? Ahí está. Pero en una terapia intensiva las cosas siempre son emergencias. Exacto. Entonces, en nuestra clínica del centro de derivación, todo es una emergencia. Siempre se trata de esa manera. O sea, tratamos de alguna manera que el paciente sea atendido lo más rápido posible, que sea diagnosticado lo más rápido posible y de esa manera instaurar el tratamiento a medida de ese paciente y a medida de esos resultados. Es mucho lo que obtenemos con el laboratorio. O sea, es realmente, son muchas las pruebas que se realizan
en muy corto tiempo. Hablamos solo perro y gatos, ¿no? Nosotros trabajamos solo perro y gatos. Ajá. Y todo esto lo hacemos con nuestros pacientes internados. Internados. O sea, terapia intensiva. Sí. O sea, priorizamos eso. Claro. Porque a veces nos pasa que vienen algunos pacientes que quieren traernos la muestra. Claro. Bueno, sí, pero nuestra prioridad son los pacientes que tenemos internados. Okay. O sea, para nosotros el que nos lleva toda la concentración es el paciente que yo tengo adelante y al propietario que yo también tengo que hacer una devolución inmediata. Para esos pacientes que no están en la clínica, consideramos que no son pacientes de emergencia. Claro. Entonces, por ahí las muestras necesitan o se pueden procesar con otros tiempos, correcto, digamos. Correcto. ¿Está? Pero cuando el paciente está con nosotros, realmente se prioriza mucho todo esto. Imágenes, veía que también había diagnósticos con imágenes digitales. Sí, también tenemos la posibilidad. Para saber si es tan complicado con la columna, sí, los aparte huesos, con el tema de lo que es radiología digital, sí, hay otra precisión. O sea, las imágenes, lo que es la radiografía tradicional, que sigue siendo vigente, anda muy pero muy bien. Bueno, pero si a eso le sumamos todo lo que es la parte técnica de lo que es la radiografía digital, logramos todavía mejor calidad. Eso también lo tenemos. Sí, también lo tenemos. En cualquier momento vamos a hacer tomografía computada para los perros y los gatos. Ojalá, sí, se termina ojalá así. se pudiera. Se puede, por ahí está un poco lejos, pero bueno, las cosas a medida que va pasando el tiempo se van de alguna manera haciendo un poco más accesibles, un poco más fáciles de adquirir y de alguna manera poder brindar un servicio. Porque los pacientes, no es lo mismo el perro que tenemos hoy que el perro que teníamos hace 25 años casi cuando yo me recibí de veterinario. Claro, o sea, claro. han ido cambiando las culturas. Como Hoy todo. el perrito duerme arriba de la cama con el dueño. O sea, ¿Y está bien eso? cada uno hace lo que quiere. No está ni bien ni mal. Como todo. O sea, está bien. Hay gente que... ¿Quién más vive en esa casa? No, nadie más. Vive el dueño y vive el perro. Entonces ese perrito... gatito, ocupa un lugar muy importante con esa señora, con ese señor, y que no le pase nada a ese perrito. Y a la transferencia de enfermedades, esas cosas. No, eso sí está todo bien. controlado. Porque tenemos la enfermedad del loro, la del mono, que por transmisión sexual ahora se sabe, la del dengue, la del chaga, la gripe aviar. Entonces, la del posh, ya viniste, no sabés, si mirás un perro y así le decís que habrá no sé, la de los roedores. Cuando las cosas, o sea, nosotros Leishmaniasis. estamos hablando de que por ahí estamos hablando de pacientes que están totalmente controlados, o sea, vacunados, desparasitados, con atención veterinaria. Hay enfermedades que de alguna manera aparecen como epidemias, como cosas, listo, no todas van a ser transmisibles al ser humano, y las que son transmisibles ya las conocemos, claro, entonces las podemos prevenir, podemos de alguna manera educar a ese propietario. No es tan... ¿Sabes qué? No pasan muchas... O sea, sí, simplemente es una cuestión de cultura, pero aceptamos que el perrito pueda dormir en la cama. Aceptamos que el perro se va de vacaciones. De hecho, con el gato dueño. no lo puede frenar. El gato hace frío y se sube a la cama. Y anda a sacarlo. El tema de la sarna del perro al contagio humano y el humano al perro, ¿cómo era? Y eso existe. O sea, existe y por ahí, desgraciadamente, sucede en situaciones muchas veces cuando la parte económica del grupo familiar no es el ideal. Claro. O sea, normalmente sucede cuando hay hacinamiento, hay poca higiene. O sea, sobre todo esos perritos. Para que el perro se enferme de sarna, tiene que haber muchas cosas en ese animal que no andan bien. Y bastante no callejero. come bien, no tiene bien sus defensas, está en un ambiente seguramente muy hostil, donde realmente para que el perrito se enferme de sarna tiene que suceder varios factores. Y si ese perrito abraza al dueño y duermen en la misma cama para calentarse mutuamente, se puede contagiar el ser humano. Muy bien. Pero bueno, no es algo frecuente. Doctor, yo te diría, sí. de mis pacientes, de mi veterinaria, nunca tuve ningún caso de propietarios que se hayan contagiado de estos perros que nosotros atendemos y que están en buenas condiciones. Pero a veces vamos a cierta zona donde vos ves los perritos que cualquiera se da cuenta que ese perrito tiene sarna, no necesita ningún laboratorio para darse cuenta. Entonces, bueno, de alguna manera ese paciente es un paciente crítico. Sí, Aldana. No, en ese marco le quería consultar cómo nos damos cuenta cuando estamos ante una emergencia para llevar al perrito, al gatito al veterinario.
Y algunos síntomas. Bien, el propietario que por ahí ya conoce a su mascota se da cuenta cuando el animal no está como está siempre. Cuando nosotros decimos que no está de 10 a 10 puntos o no está al 100%. O sea, el propietario se da cuenta. Pero muchas veces estamos hablando de que estas emergencias son cuando hay algún accidente en la calle, de atropellamiento, claro. Ese perrito que va caminando con el dueño y busca desmayarse, que pierde de alguna manera las posibilidades de mantenerse en pie. O sea, realmente las cuestiones por ahí cuando el animal no responde cuando nosotros lo llamamos, cuando el animal está respirando de una manera muy agitada. Hay, bueno, ni hablar si sucede algún accidente y se produce algún corte, donde hay alguna lesión de los tejidos, hay pérdida sanguínea. Realmente por ahí la emergencia es como que uno la ve como en las películas o en la tele, claro. Pero bueno, para nosotros es una rutina. O sea, son cosas que suceden. Pablo, viste, cuando hablamos de los humanos, con los profesionales obviamente de esta raza, hablamos mucho de la cuestión psicofísica, ¿no? En este caso lo de ustedes es netamente físico, ¿no? En la gran mayoría. ¿Sabes que te voy a dejar abierto una incógnita para más adelante? ¿Qué estudios se vienen dando en los últimos tiempos sobre la, tomarlo entre comillas, potencial inteligencia en las mascotas, en los animales? Porque vos te das cuenta en distintos animales silvestres y aquellos que son domésticos, que viste siempre es como que no, el animal no es un ser inteligente. Y con las acciones, las actitudes y muchas cuestiones vos te terminás dando cuenta que por ahí tienen otra clase de inteligencia y muchas veces mucho más sana que la raza humana. Entonces me gustaría saber, ustedes a la hora de atender como un médico, ¿en qué juega la parte mental o en qué difiere la parte mental de un correcto funcionamiento en alguna mascota? ¿Sí? Bien. Porque nunca entramos mucho en ese hincapié. No tengo que va a haber psicólogo de mascota, es lo único que me falta. Pero digo, ¿en qué juega esa parte? Que me imagino que está armarte bueno. Una idea de eso. ¿Está bueno eso? Vamos a prepararlo. Gracias, Doc. ¿Listo? Gracias. Centro de Derivación Veterinaria, 24 horas, los 7 días, 365 días del año en Rondó. Rondó 823 a metros de calle Churruarín. Este fin de semana largo estamos todos los días, las 24 horas, o sea, estamos siempre.